Bueno, ¿cómo les va? Estamos ahora sí en la clase de peritos liquidadores de seguros. Vamos a empezar con uno de los temas que ya por lo menos ingresa dentro de lo que es la temática en sí. Y para poder completar aquello que vivimos hasta ahora, vamos a ver y vamos a desarrollar todo lo que es la ley de seguros de la Nación, para que podamos tener acceso previamente a toda la normativa legal. Ya vimos hasta ahora cómo funciona el sistema jurídico respecto del seguro, y para poder darle un encuadre correcto, un encuadre legal, vamos a tener que analizar específicamente la ley de seguros y todas sus variantes. La ley de seguros, como yo les dije ya, es una ley muy bien formada, ya desde el inicio, que tiene algunas aristas que dan a interpretación, que es lo que vamos a tratar de ver a raíz de esta primera clase y a partir de ahora y en otras clases siguientes. En principio, tener en cuenta que el contrato de seguros está regulado por esta ley 17418, que es la Ley de Seguro de la Nación, es una ley nacional. Lo que hace es regular en todo el país la actividad del seguro, con el objetivo, o el primer objetivo, de equilibrar un poquito las cuestiones que tienen que ver con la diferencia técnica respecto de cada una de las partes. Un asegurado es alguien que toma la cobertura, que inclusive por la obligación de asegurar, hay algunos seguros obligatorios que hacen que todos debamos ser asegurados sin tener la posibilidad de evitarlo. En eso, la ley de seguros viene a dar una normativa que regule esta diferencia técnica. Las compañías de seguros, al tener una calidad técnica superior a cualquier persona o cualquiera de nosotros que podemos ser asegurados, necesitan de alguna manera una contención. Esa contención está dada por el ordenamiento legal. La ley de seguros inicia en su capítulo primero, en su título primero, que habla del contrato de seguros. El capítulo primero dice disposiciones generales de este contrato de seguros, y la sección primera, donde habla concepto y celebración. Entonces inicia la ley de seguros dando una definición de seguros. En su artículo primero dice que hay contrato de seguros cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Entonces, como dijimos ya en las clases anteriores, nos habla de que existe este contrato cuando estas dos partes, por un lado el asegurador se obliga, mediante la prima o cotización, a pagar, y la compañía de seguros a cumplir con la prestación que le corresponde siempre y cuando ocurra este evento previsto. Así las cosas, estamos en una cuestión básica que ya lo habíamos visto en clases anteriores, que tiene que ver con esto de que el asegurado tiene unas cargas, entre ellas pagar la prima y otras también, y la compañía de seguros tiene unas cargas, entre ellas pagar la indemnización y otras también, dependiendo de si ocurre o no el hecho previsto, o sea, este siniestro que va a deparar en la obligación del asegurador. Para ello, independientemente de esta definición, que es una definición abarcativa, general, nos va a dar que este contrato tiene un objeto, como todos los contratos. Para que haya un contrato, la existencia de un objeto es fundamental para entender todo el desarrollo después. En el objeto del contrato de seguros, la ley hace alusión a este objeto porque tiene algunas aristas importantes. Y dice así, en el artículo segundo, con su titulación objeto, el contrato de seguros puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de ley. O sea, esto de la prohibición expresa de ley refiere a que puede haber casos donde el riesgo no sea asegurable. Pero lo que interesa entender ahora, en esta primera etapa, es que el objeto del seguro dice que es toda clase de riesgos y aclara si existe interés asegurable. Por lo tanto, tenemos que definir, por un lado, qué es el riesgo, y por otro lado, tenemos que definir qué es el interés asegurable. Sobre el riesgo no dice más nada la ley de seguros. Entonces tenemos que ir a todo el ordenamiento o la doctrina, la jurisprudencia, para que tener una idea que nos alcance esta terminología, este concepto.
Y riesgo, en principio, es aquello sobre lo cual puede ocurrir que una persona se vea con un perjuicio en su patrimonio, y ese perjuicio, que puede ocurrir ante un evento previsto o previsible, pueda perder ese patrimonio y lograr la necesidad o tener la necesidad de que ese riesgo sea cubierto por un tercero, en este caso la compañía de seguros. Sencillamente, entonces, el riesgo es aquello que puede ser objeto del seguro, valga la redundancia en esto. El riesgo es aquello que puede suceder y que puede afectar nuestro patrimonio. Por lo tanto, puede considerarse como objeto del seguro. Pero no cualquier riesgo es objeto del seguro. Ya lo vamos a ver más adelante cómo funcionan aquellos riesgos que no pueden ser asegurados. Cuando aquí habla de si existe interés asegurable, no me dice que si ese riesgo es asegurable o no es asegurable. No se trata de esto este artículo. El riesgo puede ser asegurable o no. Y también puede haber o existir interés asegurable o no. Para que exista interés asegurable, tenemos que definir qué es el interés asegurable. Y para eso la ley nos provee de un artículo, que está más adelante, pero lo vamos a mencionar ahora para que podamos entenderlo. Y está bastante más adelante, en su artículo 60. Ya es el capítulo 2. Y en ese capítulo 2, su titulación es Seguros de daños patrimoniales, sección primera, disposiciones generales. O sea, la ley está ordenada de una manera específica que, al solo efecto de poder entenderla y desarrollar cada uno de los temas relacionados con el seguro en forma ordenada. Por ello, en los seguros de riesgos patrimoniales, que vendrían a ser los riesgos que van a alcanzar las cuestiones dinerarias o mesurables en dinero, empieza este articulado y vuelve a hablar del objeto. Y cuando habla del objeto, en su artículo 60, dice, vuelvo a repetir, puede ser objeto de seguro cualquier riesgo si existe, y ahora dice algo más, si existe interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. Cuando uno lo lee por primera vez, razona que el creador de la ley, el legislador, estuvo bajo alguna bebida espirituosa cuando tuvo la idea de hacer este artículo. Y después, cuando uno empieza a comprender un poquito más, o empezamos a analizar un poquito más, empieza a tener un poco de sentido a qué se refirió el legislador. O sea, aquí reemplaza aquello de que si existe interés asegurable y me dice que si existe interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. Por lo tanto, podemos definir entonces al interés asegurable como aquel interés económico lícito de que el siniestro no ocurra. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Un interés lícito, ya lo sabemos, esto ya lo vimos también porque tiene que ver con el objeto de los contratos, que lo vimos en las clases anteriores, que el contrato, para que su objeto sea válido, tiene que ser lícito. Yo no puedo contratar con otro, ponernos de acuerdo por ir a robar un banco, porque se caería el contrato, no tendría forma de sostenerse jurídicamente un contrato así. Por lo tanto, este riesgo tiene que ser lícito. Y uno me dice, bueno, es raro que yo contrate con alguien para robar un banco, que lo deje firmado por lo menos en un papel, y que quiera después requerir su cumplimiento a la persona que no cumple. Pero no es tan raro, por ejemplo, que se pretenda asegurar un riesgo y lograr una indemnización de un riesgo o una cuestión en riesgo que no sea, por ejemplo, completamente mía. Yo puedo asegurar un vehículo, mi vehículo de mi propiedad, y si se me ocurre puedo asegurar el vehículo de cada uno de ustedes. Tengo 30 vehículos asegurados, esperando que a alguno le suceda que se lo roben para que yo oponer mi contrato y que la compañía me pague. Entonces ahí estaría yo enriqueciéndome ilícitamente, y este enriquecimiento, que no es lícito, no puede ser objeto del seguro. Por eso aclara la ley que este riesgo o este interés que yo tengo en el riesgo tiene que ser lícito. No puedo tener un interés ilícito. Y dice que es económico lícito, o sea, es un interés económico lícito. Porque es mesurable en dinero, ¿no? La persecución en esto es tratar de yo obtener un dinero que no me corresponde.
Y dice de que el siniestro no ocurra, y acá empezamos a pensar nuevamente, ¿qué le pasó? ¿Qué quiso decir? Y la realidad es que cuando uno se acerca al seguro, siempre tiene una premisa, que esa premisa tiene que ver también con las obligaciones y con la idea de contratos que ya venimos manejando, en donde la conducta que tiene que tener la persona que se acerca al seguro o que pretende asegurar un riesgo, tiene que ser de la misma manera que el buen padre de familia. Esto siempre se ve en todo lo que es el desarrollo del derecho. ¿Cómo debe actuar la persona? Debe actuar como debiera actuar el buen padre de familia. Y esto nos viene heredado del derecho romano, donde yo les comenté que el pater familiae, el padre de familia, era aquel que llevaba la calidad de persona y que podía contratar y podía... porque se entendía que sus hijos, que no eran personas, porque no habían alcanzado la edad suficiente y además no lo habían reemplazado al pater familias, a este padre que manejaba la familia, no tenía la capacidad para poder razonar respecto de aquellos contratos que iban a comprometer a toda la familia. Entonces, al único que se le daba esta entidad era el padre de familia. Y conducirse como un buen padre de familia, nos viene de ahí esa terminología, es conducirse de una forma correcta, ajustada a derecho. Cuando en el seguro yo me conduzco como un buen padre de familia, cuando no quiero que el siniestro ocurra. Y ahí, por eso, ahora entendemos qué quiso decir el legislador. Dice que el objeto puede ser cualquier riesgo si existe interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. ¿A quién le va a interesar que el siniestro no ocurra? ¿A un asegurado? Bueno, a veces sí y a veces no. En el caso de que no, como hablábamos hoy en este ejemplo, de que yo aseguro muchos riesgos que no son míos y estoy esperando que alguno ocurra para poder enriquecerme, por lo tanto, a mí, siendo asegurado, no me interesa que el siniestro no ocurra. Todo lo contrario, a veces me interesa que ocurra. En el caso de la representación de este artículo, lo que me hace significar es que yo tengo que moverme de tal manera que a mí me produzca un daño real este riesgo, si ocurre el siniestro. Entonces debo velar y guardar para que este siniestro no ocurra. Si yo tengo seguro en el automotor, siempre hablo del automotor porque es el ejemplo que más práctico es para que todos entendamos, porque todos tenemos un auto, tuvimos y sabemos de qué se trata. Y por el hecho de tener una cobertura de seguros, estando tranquilo con esa situación, ando a 250 km por hora en una calle común y paso semáforos en rojo, no me estoy conduciendo como un buen padre de familia. Pero yo estoy tranquilo porque tengo seguro. Entonces, si ocurre un evento, la compañía va a pagar. Como no depende de mi patrimonio, depende del de la compañía, hago lo que quiero. Y eso es un error. La compañía va a responder siempre y cuando la conducta del asegurado vele para que ese siniestro no ocurra. Por eso, acá dice que es este interés asegurable, el interés que tiene que tener la persona respecto de sus bienes, tiene que ser igual al buen padre de familia. O sea, el asegurado puede ser o no asegurado, porque uno contrata una póliza y con ese solo requisito ya es asegurado. Ahora bien, ¿corresponde que ese seguro que yo tomé tiene una connotación lícita y económica de que el siniestro no ocurra respecto de mí? Eso va a pasar siempre y cuando ese asegurado sea el verdadero propietario del bien asegurado. Cuando el propietario del bien es quien va a perder en su patrimonio ante la existencia del riesgo que estoy coberturando, se produce aquello que se llama interés asegurado, interés económico lícito de que el siniestro no ocurra. ¿Por qué? Porque en derecho se dice también que las cosas se ganan o se pierden, en realidad las cosas se pierden únicamente para sus dueños, ¿no? Algo deja de existir y deja de estar en el patrimonio de alguien que era en su momento el propietario, que tenía el dominio real sobre la cosa. Entonces, en ese sentido, clarifico todo esto que dije, que parece una ensalada, pero para que ustedes era necesario este desarrollo medio rebuscado para que lo puedan entender.
Lo que me dice el artículo 2 es que todo contrato de seguros debe tener un riesgo y debe tener un interés asegurable respecto de ese riesgo. El solo riesgo no alcanza. ¿Y qué es el interés asegurable? Me lo dice el artículo 60. Es todo interés económico lícito del que el siniestro no ocurra. O sea, el interés que tiene la persona que es propietaria de la cosa. Ahora la pregunta, o lo que siempre sucede cuando uno clarifica de esta manera en este artículo, es decirme, pero yo no puedo tomar un seguro por otro. Sí, la respuesta es sí, claro que podés tomar un seguro por otro. Pero eso dentro de la ley de seguros, ya lo vamos a ver más adelante, tiene un nombre distinto. El asegurado, que es una de las partes del contrato, va a ser siempre el que tenga el interés económico lícito, o sea, va a ser el propietario de la cosa. Si yo quisiera tomar un seguro por un bien de otro, donde yo no tengo un interés económico lícito de que el hecho no ocurra, pero sí tengo un interés propio de no tener que después pagarle algo que se rompe a un propietario, yo puedo tomar una cobertura de seguros para cubrir un riesgo de otro, pero en ese caso tiene que estar aclarado dentro de la póliza. Y la forma de aclararlo, dice la propia ley de seguros, y está estipulado dentro de lo que es el mercado asegurador, es la figura del tomador. Con esto ingreso ya a otro tema, pero necesariamente viene unificado uno con otro, por eso que todo igualmente para adelante vamos a ver que se relaciona con lo que ya dijimos antes. Pero existen distintos tipos de situaciones dentro de la póliza de seguros que lo efectivo es que estén clarificados en el contrato. Si yo no soy propietario, ergo no tengo este interés económico lícito de un bien que yo quiero asegurar por X motivo, porque me lo prestaron o porque lo que sea, debo decir que yo tomo la cobertura en favor de otro, que es el real propietario. En este caso, voy a tener una cobertura a mi nombre como tomador, y así se llama, tomador de seguro. Va a existir otro que voy a denominar asegurado. Y finalmente va a existir el riesgo o el bien que estoy coberturando. Entonces yo aclaro cuando tomo la cobertura. Señores de la compañía de seguros, yo tomo esta cobertura porque yo quiero que aquel que es asegurado quede indemne ante lo que pueda suceder respecto de este seguro. ¿Se entiende? Lo más habitual es que el que tome la póliza, el que contrate el seguro, sea a sus veces el dueño de la cosa. Entonces, en ese caso, es además de asegurado tomador. ¿Bien? Cuando ustedes toman un seguro en forma directa, ustedes son tomadores de su propio riesgo. Entonces, van a figurar como tomador y asegurado, o simplemente como asegurado, que se interpreta que el tomador son ustedes mismos. Cuando uno toma el seguro en favor de otro, tiene que aclarar que yo soy tomador y el otro es el asegurado. Entonces así completamos lo que son las partes en el contrato. Por un lado tenemos siempre a la compañía de seguros que va a proveer de esta cobertura o la asunción de este riesgo llegado el momento que ocurra el siniestro, y por otro lado vamos a tener a alguien que toma la cobertura, que la puede tomar en favor de sí para proteger su propio patrimonio. En ese caso se va a llamar tomador y asegurado, o puede tomarlo en favor de terceros para proteger el patrimonio de otros. En ese caso se va a llamar tomador exclusivamente y el asegurado va a ser otra persona. Espero que quede más o menos redondo el concepto. Aquí vamos a cortar y vamos a pasar al próximo video. Yo quiero que este video lo vuelvan a mirar. Es fundamental que se entienda bien esta relación. Los artículos, este artículo primero, como dije, y el 2, el artículo segundo, y el artículo 60 son la base del desarrollo de todo el contrato de seguros. Así que vamos al próximo. Gracias.